Este episodio promueve el uso adecuado y seguros de conos, tapones, puntas montadas y copas abrasivas con liga de resina. Antes de ver este video, vea el primer episodio, en el que se presenta el concepto SPAT y se habla acerca del entorno de trabajo seguro, el equipo de protección personal y el cuidado y la inspección adecuados de los abrasivos y los cepillos de alambre. Estos abrasivos son fundamentales para la fabricación metálica y se suelen utilizar en fundiciones, tuberías y construcción naval. Cuando se utilizan de forma incorrecta, pueden ser peligrosos para el operador, los compañeros de trabajo y el equipo. Por lo tanto, es fundamental seleccionar el producto correcto y utilizarlo de forma adecuada para el trabajo en cuestión. Respete siempre las recomendaciones del fabricante y los requisitos locales de seguridad cuando utilice estos productos. Cuando utilice copas, conos, tapones y puntas montadas, siempre debe tener en cuenta SPAT, S, velocidad y tamaño, P, presión, O, orientación y T, tiempo, para un funcionamiento adecuado y seguro del producto. Velocidad y tamaño. Asegúrese de que las revoluciones por minuto máximas del producto sean superiores a las de la herramienta eléctrica. Muchas esmeriladoras angulares eléctricas funcionan a velocidades muy superiores a las que puede soportar una copa, incluso si el producto entra en la herramienta con la guarda adecuada instalada. Recuerde revisar siempre los valores nominales de revoluciones por minuto. La guarda adecuada es particularmente importante. Las copas de tipo 11 requieren una guarda protectora ajustable. Estas guardas son más profundas y se deben ajustar a medida que el producto se desgasta. Consulte las recomendaciones del fabricante de la herramienta eléctrica para ajustar la guarda de forma adecuada. Asegúrese de que tanto el diámetro como la configuración del producto sean adecuados para la herramienta eléctrica en uso. No utilice nunca un abrasivo que sea demasiado grande para la herramienta en uso. Presión. Las copas, los conos y los tapones no se deben ajustar en exceso. Esto puede provocar que la tuerca roscada del producto abrasivo se desprenda. Cuando instale copas, utilice la brida adecuada para ayudar a distribuir la fuerza de montaje. Al desbastar, no golpee el abrasivo en la pieza de trabajo. Deje que el peso de la herramienta eléctrica haga el trabajo. Introduzca la herramienta en la pieza de trabajo de forma controlada y mueva el abrasivo con un movimiento consistente. De esta manera, ayudará a disipar el calor y evitar la decoloración de la pieza de trabajo. Las copas son agresivas por naturaleza, por lo tanto, comience con un movimiento de tracción para tener un mayor control y reducir la posibilidad de provocar daños en la pieza de trabajo. No presione el abrasivo sobre la pieza de trabajo, dado que hacerlo acelerará su desgaste y puede provocar retrocesos. En el caso de los conos, los tapones y las puntas montadas, aplicar una presión excesiva podría provocar que la punta se rompa. Si el producto no parece tener agresividad suficiente, cambie a una formulación distinta. Orientación. Para obtener un desempeño óptimo, las copas se deben utilizar con un ángulo de 0 a 15 grados. No use el borde exterior del abrasivo como superficie de desbaste. Debido a la variedad de formas de los conos, los tapones y las puntas montadas, el mejor ángulo de aproximación dependerá de la aplicación. Seleccione la forma que mejor se adapte a la aplicación. Siempre desbaste sobre el diámetro exterior delantero del abrasivo. Evite desbastar con el centro o la parte posterior del abrasivo, dado que esto puede desgastar el producto de forma prematura y provocar que se rompa. Evite desbastar con la punta, ya que el producto será difícil de controlar. Tiempo. Vistas de costado, las copas presentan capas. Cuando la zona gruesa de la copa se desgasta, es momento de reemplazarla. Los conos, los tapones y las puntas montadas pierden eficacia a medida que el diámetro se desgasta y se deben reemplazar. Recuerde los factores clave bajo su control que limita la posibilidad de que se produzcan lesiones al utilizar copas, conos y tapones. S, velocidad y tamaño. P, presión. O, orientación. Y T, tiempo. Piense SPAT.